Quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4, vamos a leer hoy a partir del verso 11. Efesios capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 11. Quiero preguntarles en lo que ustedes van a ese pasaje, ¿cuántos de ustedes han visitado otra iglesia que no sea esta en los últimos 3 meses? Que levante su mano. ¿Quiénes han visitado otra iglesia que no sea esta en los últimos 3 meses? ¿Okay? ¿Quiénes han visitado otra iglesia que no sea esta en los últimos 6 meses? Hay más personas, ¿verdad? En los últimos 6 meses. ¿Okay? Baje la mano, vamos a hacerle otro tipo de pregunta. ¿Quiénes de ustedes han visitado una iglesia fuera de San Juan en los últimos 6 meses? Fuera de San Juan. ¿Ok? ¿Qué tal fuera del país en los últimos 6 meses? Bien, perfecto. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero cuando uno va a otra iglesia es inevitable uno como observar todo, como que uno se pone como cómo hacen las cosas. Hay cosas obviamente envidiables y otras que quizás no lo son. O sea, uno puede experimentar cualquier tipo de experiencias. No estamos hablando de ninguna iglesia en particular. Pero una pregunta que nos concierne a nosotros en esta mañana es pensar, ¿cuál es el tipo de iglesia que le agrada a Dios? ¿Cómo es la iglesia que le agrada a Dios? En el contexto ministerial, a menudo se habla de la filosofía de ministerio. Filosofía de ministerio. ¿Qué quiere decir este término? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Cómo se maneja una iglesia? ¿Cómo se maneja una iglesia? Por ejemplo, ustedes se imaginarán que hay iglesias que tienen quizás una diferente liturgia que la nuestra. Ustedes podrán haber ido a una iglesia donde quizás durante la prédica hay un pianista tocando como una melodía detrás del predicador. A mí particularmente me distrae bastante, pero yo creo que ustedes han estado en alguna iglesia donde el predicador está hablando y hay un piano detrás o hay una guitarra dándole un tono, un tañedor, como lo usa en el libro de Ezequiel, me parece que es. Ustedes han estado quizás en alguna iglesia donde durante el tiempo de adoración hay un grupo de jovencitas que hacen danza y que hacen movimientos, hacen algún tipo de coreografía que va acompañando a las canciones. Hay iglesias cuyo enfoque es las personas que no son cristianas y por tanto todas las prédicas, todos los domingos tendrán un tono evangelístico, tendrán un tono como enfocado a la persona que no se ha convertido. Todo esto, ¿verdad? Cuando usted agrupa todas estas cosas que se hacen en una iglesia, esto compone lo que en el aspecto ministerial se llama filosofía de ministerio. Y a veces una pregunta que se hace es, ¿quién debe ser el blanco principal en el momento que se hace el culto? Por ejemplo, hay un pastor que escribe, por ejemplo, algo como lo siguiente. Cuando un pastor va a predicar, no debe decir, la Biblia dice, porque hay mucha gente que no cree en la Biblia. Debería decir, un predicador del siglo I llamado Pablo escribió una vez tal cosa, para quitarle como el que diga la Biblia dice, sino que se escuche un poco más suave a la persona que es más filosófico y que pueda pensar, oh, estamos hablando de un autor griego o algo así por el estilo. No sé, hay otras iglesias que pueden usar otras cosas, pero es el tipo de iglesia lo que compone una filosofía de ministerio. Y uno se pregunta, ¿cuál debe ser, o hay alguna directriz en la palabra de Dios de cómo debe ser una filosofía de ministerio? Obviamente, hay algo que se llama contextualización. Y es que, aunque yo pueda ir a Estados Unidos, o yo puedo ir a Haití, o yo puedo ir a, qué sé yo, cualquier otro lugar, y experimento cómo funciona la iglesia, y yo vengo aquí y quiero pensar, deberíamos hacer lo mismo aquí. No siempre las cosas se pueden contextualizar. En uno de mis primeros viajes a Haití yo vi algo preciosísimo y era que ese día en particular que yo estaba allá, ellos hicieron la ofrenda de las cosechas. La gran mayoría de los hermanos de la iglesia eran agricultores y en la ofrenda de las cosechas todo el mundo trajo de lo que había sembrado. Algunos yo creo que no habían cosechado, me parece que fueron al mercado y compraron algunas cosas.
pero era todo un desfile donde las personas se paraban de su silla, iban y buscaban su funda por ahí. Había una marcha dentro de la iglesia, en el centro de la iglesia, y uno llegaba con un racimo de coco, otro llegaba con un racimo de plátano, el otro llegaba con 3 pollos vivos. Yo creo que lo más fascinante fue en el momento que 4 hombres llegaron con una puerca viva. No lo podríamos contextualizar. Precioso, sí, pero contextualizable, quizás nosotros no todos somos agricultores. Y no estoy diciendo esto está bien o mal, sino que nosotros pensamos cómo debería ser, cómo debería funcionar el contexto de la iglesia. La semana pasada en Efesios capítulo 4, el versículo 1, les decía, el versículo 1 del capítulo 4 traza el parámetro para los otros 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Ese solo versículo donde dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después, ¿verdad? El apóstol Pablo detalla algunas cosas. Y lo que vimos la semana pasada era el fundamento de la unidad cristiana. Veíamos, si hay algo que tiene que caracterizar a la iglesia, es que la iglesia es una iglesia unida, que hay unidad en la iglesia. Pero esa unidad no es todo tipo de unidad. Veíamos incluso que hay unidad, o sea, hay relación de unidad que no es aprobada por el Señor. O sea, hay amistades, hay relaciones, hay una manera de compartir con otras personas que no son aprobadas por el Señor. No toda unidad es necesariamente unidad cristiana. La unidad cristiana tiene como fundamento el Evangelio. Y veíamos por eso, el fundamento de la unidad cristiana es que Dios envió a Jesucristo al mundo para redimir a los pecadores por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo detalla esto en la manera en que el mismo Dios, en muchas aristas, es uno. Decíamos, ¿verdad? En los versículos Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, un llamado, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos y en todos. Todo esto lleva una unidad. El Señor es uno y nos llama a tener actitudes que preservan esa unidad. Veamos al menos 4 actitudes que preservan esa unidad el domingo pasado. Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos, que tenemos que tener paciencia y que tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo. Y narra al final de los versículos 8, 9 y 10 de cómo Jesús dejó el trono de Dios y descendió a lo más bajo de aquí de la tierra para conquistar a sus enemigos y hacer una marcha ahora hacia el cielo donde llevaba cautivo a los enemigos de Dios, pero había liberado a quienes estaban cautivos. Eso es, todos aquellos que estaban sumidos en su pecado, el Señor les ha dado libertad. Y por eso dice el apóstol Pablo, llevó cautiva a la cautividad. Y si ven en el versículo 8, la segunda parte dice, y dio dones a los hombres. Don es un regalo, les regaló algo a los hombres. No solamente los liberó, sino que les dio ahora dones. Dentro del contexto cristiano, entendemos por dones esas habilidades sobrenaturales que Dios da a hombres y mujeres para hacer la obra a la cual Dios los ha llamado. Entonces pensamos hasta aquí. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? El Señor nos llama a andar conforme al llamado que Él nos ha hecho. Y una manera de andar conforme a ese llamado es vivir en unidad. La base que da el apóstol Pablo para que nosotros vivamos en unidad es que Cristo ya venció al enemigo y nos ha liberado. Nosotros no somos enemigos unos de otros, sino que nosotros somos ahora parte del pueblo de Dios. Hemos sido hechos ahora uno con Jesucristo y somos parte del pueblo de Dios. Ahora bien, el versículo 11 es un versículo que lo vimos hace varias semanas cuando hablábamos de los apóstoles y los profetas, donde el apóstol Pablo les dice, y él mismo, entiendas, el mismo Dios, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, parte de los dones que Dios le dio a los hombres son estos que están mencionados aquí, como ya leímos.
personas que tienen un título o un cargo dados por Dios para la iglesia, para que logren hacer ese llamado que Dios les ha dado. O sea, Dios no abandona a su pueblo como, bueno, tienen que obedecer esto. Además de darnos el evangelio y de darnos su sacrificio, el Señor también instituye o constituye, como dice el texto, personas que tienen estos cargos, que tienen estos títulos. Se mencionan allí prácticamente 4 categorías. Dice allí, y él mismo, entiéndase Dios, constituyó a unos, si observan y cuentan conmigo, a unos apóstoles, a otros, noten esa conjunción que une allí estos textos, ¿verdad? A otros profetas, a otros evangelistas, y el último a otros que aparece ahí, y a otros pastores y maestros. Este texto ha sido utilizado en algunas denominaciones para hablar del ministerio quíntuple, diciendo, en la iglesia hay 5 tipos de dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el texto nos deja ver algunas cosas, y es que hay una conjunción que se usa allí: a unos apóstoles, viene y dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ustedes observan que entre pastores y maestros no hay un a otros. Y se usa esto para decir, bueno, a veces hay una persona que tiene el don de ser maestro, pero no pastor. Hay algún pastor que puede ser pastor, pero no es maestro. Como vamos a ver más adelante, todo pastor tiene que ser un maestro, aunque no todo maestro sea necesariamente un pastor. Pero este versículo es un don de Dios a la iglesia para que la iglesia pueda hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Vamos a ver que cuando Dios nos da primero en su palabra, en los versículos que leímos la semana pasada, los fundamentos de la unidad cristiana, en estos versículos que siguen aquí, sumado a aquellos hombres que Dios ha dado a la iglesia para hacer su obra, veremos ahora el propósito, no fundamento, sino el propósito por el cual Dios dio estos dones a su iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Cuando el Señor dice, en la iglesia tienen que tener pastores, ¿para qué? Y esto nos ayuda a nosotros a ir como trazando cómo debe ser la filosofía de ministerio de nuestra iglesia. Todas las iglesias tienen pastores, pero ¿cuál es la función de los pastores en la iglesia? Así que vamos a ver algunos de los propósitos para los cuales Dios instituye los líderes en la iglesia. Y ustedes observan en el versículo 12, donde se nos dice uno de los primeros propósitos. Creo que voy a compartir 3 propósitos para los cuales Dios ha dado a estos líderes a la iglesia. Y el primero de esos propósitos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primer propósito para el cual Dios dio los líderes a la iglesia. El primer propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les voy a leer otra vez del verso 11 al 13 de Efesios capítulo 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el primer propósito para el cual Dios dio estos líderes a la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos esa frase, a fin de, ¿para qué? Estamos hablando de propósito. Entonces, en el versículo 11, se mencionan allí, como les decía, 4 roles: el de apóstoles, el de profetas, el de evangelistas y el de pastores y maestros. No es el tema de estudio ahora, pero les recuerdo hace varias semanas
veíamos este tema de los apóstoles y los profetas. Hay denominaciones que entienden que todavía el don de apóstol y de profeta está vigente. Veíamos que estos dos son fundamento de la iglesia. El Señor dio en el Antiguo Testamento profetas que anunciaban la venida de Cristo y nos dio también apóstoles que pusieron el fundamento del mensaje de Cristo, y esto queda en verdad como en la zapata. Y luego vemos, como si fuera en una forma progresiva, que se nos dan a los evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Una persona que sale a predicar el evangelio. Un evangelista es alguien, como el nombre bien lo dice, sale a anunciar, a proclamar el evangelio de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, uno de los principales evangelistas de la iglesia primitiva fue Felipe. Y de hecho, se pudiera pensar que tenía un título formal porque fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6. Pero Felipe fue reconocido por su labor de evangelista. Esteban, otro de los diáconos, también fue reconocido por su labor de evangelista. El día de hoy hay personas que nosotros podemos decir tienen el don de evangelista. Eso es, y es maravilloso usted encontrarse con ese tipo de personas, porque son personas que tienen una capacidad sobrenatural de explicarle a alguien el evangelio, y es como un poder, una habilidad, sobrenatural, como de convencimiento, de manera tal que la persona entiende el evangelio y se convierte. Seguro que usted ha conocido a alguien así, alguien con este poder de persuasión, esta habilidad de persuadir al otro con la palabra del evangelio. Hay personas que uno se puede pasar toda la vida predicándoles el evangelio, y llega alguien a quien el Señor, por su gracia y su misericordia, le ha dotado de este don de evangelista, y llega y le expone el evangelio, y naturalmente esa persona se siente compelida a convertirse. Hay personas que Dios nos ha dado como evangelistas. Estos evangelistas pudieran ser referidos al día de hoy también como los misioneros, los pioneros, la gente que llega con la predicación del evangelio. Pero también el Señor ha dado a la iglesia a los pastores y maestros. Pastores y maestros, las personas que Dios ha encargado para estar al frente de la iglesia, cuyo fin, cuyo propósito, cuyo ministerio tiene como prioridad, como dice ahí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si vamos sacando algunas conclusiones, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la tarea de los pastores en la iglesia? No de esta iglesia, de cualquier iglesia. ¿Cuál es la tarea de un pastor en cualquier iglesia? Si usted tiene que responder a la luz de la Biblia, y si tiene que responder a la luz específicamente del libro de Efesios, capítulo 4, verso 12, la respuesta es: la labor del pastor, la labor de los pastores, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza que vamos a tener, que tenemos el día de hoy, es un reto para usted, y es un reto para mí, y es un reto para todos los que tenemos el título de pastor en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que cuestionarnos, sea que usted sea de esta iglesia o sea que usted vaya a otra iglesia, si su pastor le está perfeccionando, si sus pastores le están edificando, si sus pastores les están dando las herramientas para que usted entonces salga a hacer el ministerio de una mejor manera. Hace unos años me tocó hablar con un amigo americano, y él me decía, me contaba la lucha interna que tenía, porque él iba a dejar la iglesia en la cual había crecido. Y él entonces, con su esposa y varios hijos, tenían que tomar la difícil decisión de si finalmente se iban a mudar para otra iglesia o qué iban a hacer. Porque era una iglesia a la cual amaban mucho, amaban a sus hermanos, amaban a sus compañeros, amaban a los hermanos en Cristo con los cuales habían vivido toda una vida. Pero él me decía: no estoy siendo alimentado, no estoy aprendiendo más de la palabra de Dios, no estoy siendo nutrido en el evangelio, estoy estancado. Y citando este versículo, decía: no siento que estoy siendo perfeccionado para la obra del ministerio. Es como que usted vaya a un restaurante y no haya comida.
Es como que usted vaya a la doña que tiene el ventorrillo de vender verduras y no tenga verduras. Ir a la iglesia y no ser alimentado con la palabra de Dios es como una contradicción en sí mismo. Debería ser que la iglesia y principalmente los que tienen el rol de pastores sean los principales, cuyo trabajo sea perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se ve esa edificación? Si ustedes observan el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese perfeccionamiento que tiene que verse en los santos, es decir, ese crecimiento que tiene que verse en la iglesia, usted tiene que verse como individuo ahora. Yo no soy perfecto. Ahorita Tony nos hacía reflexionar, yo he pecado, yo no soy perfecto, yo tengo debilidades, yo tengo que crecer en el evangelio, yo tengo que madurar, que las cosas que eran mi debilidad hace cierto tiempo, ya yo las haya podido superar un poquito, que las luchas que yo tenía en mi matrimonio el año pasado, ya este año yo tengo quizás otro tipo de luchas. Que en mi vida, quizá la vida de algunos como soltero, quizá el año pasado yo luchaba con algo, pero ahora estoy luchando con otra cosa. Pero he visto un progresar, un perfeccionar en mi vida. Estoy siendo perfeccionado. Es parte del trabajo que el Señor nos encomienda a nosotros como pastores. Una de esas, refiriéndose, ¿verdad?, al pasaje anterior, el Efesios capítulo 4, versos 1 2 y 3, donde habla de que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros los pastores somos encomendados en el perfeccionamiento de los santos, y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los principales que tienen que propiciar la unidad en la iglesia son los pastores. Y propiciarla de una manera como propiciarla en la manera en la que nos relacionamos todos unos con otros. Todos unos con otros. Le voy a dar una ilustración que espero no sea, ¿verdad?, complicada. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero qué difícil se ve cuando la perfección aflora en un pastor. ¿Se han dado cuenta? Quizás a usted le gusta el chisme, pero qué difícil se ve cuando al pastor le gusta el chisme. ¿Por qué? Porque estamos supuestos a vivir una vida delante de todos los hombres, a hacer una carta leída. Si usted tiene un problema con su hermano, usted llega donde el pastor, mire, yo no soporto a fulano, realmente yo no aguanto a fulano, yo estoy tratando de hacer un ejercicio con menganejo, pero es que es difícil de llevar. Y como pastor, quizá nuestro trabajo es ayudarte a amar al hermano. ¿Cómo es que dice el versículo, capítulo 4, verso 2? Soportándole con paciencia los unos a los otros en amor. Pero imagínate ahora que es el pastor que llega donde ti, hermano, pero yo no soporto a fulano. Ven porque hay una carga tan grande sobre aquellos que tienen el título de pastor, porque es que tenemos que modelar este aspecto de la unidad. Tenemos que modelar este aspecto de la unidad y nos llama a todos llevar ese vínculo de la unidad en la iglesia. Parte de lo que nosotros tenemos que trabajar entonces como iglesia es que los pastores tenemos que propiciar esa unidad en la iglesia. El domingo pasado leíamos Juan 17, 20 y 21, donde Jesús está orándole al Padre. Y en esa oración sacerdotal, en esa oración sacerdotal, el Señor Jesús, orándole a Dios, le dice, mas no ruego solamente por estos, entiéndase sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo no solamente nos dio con qué estar unidos, sino que él mismo le oraba a Dios que estemos unidos. Y hablábamos de la necesidad que nosotros tenemos de orar los unos por los otros para que estas cosas sean hechas por el mismo Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en 1 Corintios 12, decía a los Corintios
que aunque todos somos miembros diferentes, todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Y aunque somos muchos, somos parte de un cuerpo. Y de ese cuerpo la cabeza es Cristo. No solamente estamos llamados a perfeccionar en la unidad, estamos llamados a perfeccionar en el conocimiento. Si ustedes observan, dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Parte del trabajo que tienen que hacer los pastores es perfeccionar a los santos en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso nosotros vemos aquí que cuando menciona a los pastores, dice pastores y maestros. No dice pastores a otros maestros, sino pastores y maestros. Es la labor de un pastor poder enseñar con integridad, con precisión, la palabra de verdad, la palabra de la Escritura. En Tito capítulo 1, verso 9, el año pasado estudiamos Tito. ¿Qué dice Tito capítulo 1, verso 9? Que quien aspire al pastorado tiene que ser un retenedor de la palabra tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Quizás hay un aspecto, hay un punto en ese versículo que nos lleva a la unidad de nuevo. Es el trabajo del pastor retener la sana doctrina y contradecir al que enseñe algo contrario a la sana doctrina. Hoy día es triste ver cuántos pastores en nombre de la unidad están rechazando la sana doctrina. Y esto es difícil. Les digo, miren, como iglesia o como pastores de esta iglesia, se vuelve difícil porque a veces se entiende como porque nosotros somos una iglesia cristiana, tenemos que prestarle este púlpito a todo el que venga a este pueblo diciendo yo soy cristiano. ¿Cuál es el trabajo que estaríamos haciendo nosotros como pastores para cumplir Tito capítulo 1, verso 9? Si tenemos que enseñar con sana doctrina, si tenemos que enseñar con sana enseñanza, retener la palabra tal cual nos ha sido entregada, presentarnos en contra de los que contradicen, si al mismo tiempo le permitimos a falsos maestros venir a enseñarle a la iglesia de Dios. Y es triste que en nuestro pueblo, como en nombre de la unidad, no en nuestro pueblo, yo creo que es una mala cultura casi en todo el mundo. En nombre de la unidad, tomamos la unidad y rechazamos la palabra de Dios en nombre de estar unidos. Vamos a estar unidos, vamos a agarrarnos las manos, cuando en realidad no creemos en el mismo Dios, no creemos en el mismo evangelio, no creemos en el mismo espíritu, no creemos en la misma salvación. Entonces no estamos unidos. Cuando nosotros rechazamos el evangelio, apartamos el evangelio para agarrarnos de las manos y estar unidos, esa unidad ya no es unidad cristiana. Y los pastores, parte de lo que tienen que hacer es enseñar a la iglesia a conocer el evangelio. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Una de las cualidades no negociables de alguien que aspira al pastorado es que sea apto para enseñar. Tiene que conocer la Biblia y tiene que poder enseñar la Biblia. Si no tiene la capacidad para enseñar la Biblia, si no es apto para enseñar, posiblemente sea un hermano bien servicial, pudiera servir como diácono, pudiera servir en una manera como servicial a cualquier otra persona. Pero si no tiene la habilidad para conocer la Escritura como para enseñarla a otros, si no es apto para enseñar, entonces no debería ser pastor maestro. Asimismo, nosotros leemos en Hechos, me gustaría que pudieran abrir sus Biblias allí, en Hechos capítulo 20, verso 26 al 28. El apóstol Pablo se reúne en Mileto, precisamente con los pastores de la iglesia de Éfeso. Y allí se está despidiendo de ellos, diciendo, yo sé que ustedes no volverán a ver mi rostro. Pero en la despedida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, 26, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo pagó con su sangre, como estuvimos cantando, por su iglesia. Y nosotros tenemos el deber ahora de predicar todo el consejo de Dios. Miren, quizás de una manera práctica, yo no puedo estar en tu casa para prohibirte a quién tú vas a ver en YouTube como predicador. Yo no puedo meterme a tu celular a revisarte el TikTok, a ver de quién tú estás escuchando prédicas. La labor que nosotros tenemos como pastores es enseñarte la palabra de Dios de tal manera que cuando tú lo veas, tú digas, esto va conforme a la palabra de Dios o no va conforme a la palabra de Dios. Yo entiendo que puede tener su momento yo decirle a alguien, hermano, mire, no escuche a ese señor, porque eso no está predicando la palabra de Dios, no está predicando el evangelio. Pero el trabajo que nos da la palabra de Dios es perfeccionar a los santos en unidad y perfeccionar a los santos en conocimiento. Un aspecto triste es que a veces uno se encuentra con cristianos que rehuyen del conocimiento de la palabra de Dios. Hace solo unos días alguien le comentó a un famoso youtuber, hablemos menos de teología y más de Biblia. ¿Y de qué es que habla la Biblia? De aguacates. La Biblia es el libro que nosotros tenemos para estudiar el carácter de Dios. Por eso se llama teología, el estudio del carácter de Dios. Hay cristianos que le tienen un aborrecimiento al conocimiento de la palabra de Dios, y pudiera yo entender que hay algunos que dicen es que cuando la gente conoce mucha Biblia como que se vuelve arrogante. Eso pudiera ser cierto. Quizás aquellos que conocen un poquito más de Biblia deberían vivir más la Biblia. Mientras más tú conoces, más en juicio estarás, nos enseña el libro de Santiago. Quienes se dedican a ser maestros tendrán un mayor juicio, porque conoces más de la Biblia. Quienes conocen más de la Biblia deberían vivir más como manda la Biblia que debemos vivir. Pero una cosa no excusa a la otra. Si una persona me dice, yo no quiero conocer la Biblia, yo solamente quiero vivirla. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo se vive la Biblia sin conocer la Biblia? Eso es una contradicción con decir, yo quiero hablar inglés, pero no quiero coger curso de inglés. ¿Cómo nosotros podemos vivir el Evangelio si no conocemos el Evangelio? Nosotros tenemos que conocer el Evangelio para vivirlo. Aunque es posible, hermanos, que usted conozca el Evangelio y no lo viva. Ahora, el llamado está a conocer el Evangelio y a vivir el Evangelio. Y como pastores tenemos el deber de enseñar, de perfeccionar a los santos en el conocimiento del Evangelio. Pero eso nos lleva a otro elemento que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, donde dice, esa perfección, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice al final, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que nosotros como pastores tenemos que perfeccionar a la iglesia a vivir en santidad, que cada uno de ustedes viva más parecido a Cristo, lo más parecido a Cristo posible. Yo tengo el deber de mirar a Cristo, ver la manera en la que Cristo vivía y promover y propiciar las herramientas a cada creyente para que pueda vivir más como Cristo, que pueda vivir más acercado al Señor. En los años 2000 temprano, vendían unos brazaleticos, yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ponérselo, pero nosotros los que éramos alternativos, que teníamos una vena como de metálico, eran unos brazaleticos que tenían 4 letras, WWJD. Las siglas en inglés de ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y era la idea como tú ponerte ese brazaletico y pensar como, ¿qué haría Jesús? Mira, si Jesús estuviera en esta situación, ¿qué haría? Nosotros como pastores tenemos que instruir a la iglesia en cualquier situación en la que tú te encuentres. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Por eso el ministerio de la consejería es tan importante. Y miren que aunque yo me siento con muchos de ustedes, yo no siento que soy el mejor consejero, pero la realidad es, cualquiera que sea la situación en la que se encuentre un creyente, que se acerque a un hermano, puede ser cualquiera de ustedes, entre ustedes mismos, como veremos más adelante, o que se acerque a un pastor, mire, yo tengo este problema, tal problema, que el pastor le pueda decir, vamos a abrir la Biblia, mira lo que dice la Biblia aquí, mira lo que dice la Biblia allí,
Mira lo que dice la Biblia esto, mira lo que dice la Biblia aquello. Ahora vamos a ver cómo tú puedes vivir el evangelio en esa situación en la que tú te encuentres. Un pastor amigo fue pastor desde los 17 años, si no me equivoco, y se casó como a los 35 años. Fue pastor de los 17 hasta los 35, fue un pastor soltero. Y yo le preguntaba, ¿y cómo tú te manejabas, por ejemplo, con los problemas matrimoniales? Si tú no estabas casado. Cuando un hermano te decía, mira, el hijo mío, tal cosa, que tú, decía, yo tenía que responderle con la Biblia porque la experiencia no la tenía. Tenía que responderle con lo que decía la Biblia. Mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. Ah, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, en verdad, yo no sé lo que usted está viviendo. Yo estoy aquí para enseñarle la Biblia. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, vamos a ver cómo lo llevamos a cabo. El Señor Dios Todopoderoso nos llama a equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente, Filipenses 1:6, como dice, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros no podemos acreditarnos por la santidad de los hermanos, porque es Dios que está haciendo la obra. Pero Dios ha puesto en su iglesia líderes para instruir a los hermanos y perfeccionarles en la fe. El apóstol Pablo estaba persuadido de esto también en Colosenses 1:28. Dice a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es el trabajo nuestro servir a Dios en la medida en que perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Eso sin dejar de perseguir nuestra propia santidad. Es decir, como creyentes, o sea, vamos a decirlo de la siguiente manera, los pastores que están llamados a equipar a los santos, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, son los que tienen el llamado principal a velar por su propia vida de santidad, porque sólo así podrán equipar a los santos para hacerlo. José Luis Navajo escribió un libro hermosísimo, Lunes con mi viejo pastor. Si algún día quieren leer un libro, quieren encontrar un libro para leer, Lunes con mi viejo pastor, de José Luis Navajo. Allí hay una frase que dice, es posible cocinar tan febrilmente para Dios que terminemos sacándolo de la cocina. Es posible cocinar tan febrilmente para Dios que terminamos sacando al mismo Dios de la cocina. Es posible que llegue un momento que un hombre se dedica tanto a enseñar de la palabra de Dios que se olvida de tener su propia comunión con Dios. No queremos eso. Lo que queremos es que nuestra propia vida de santidad sea vivida delante de Dios de manera tal que cuando usted vea pueda imitar esa fe. Hebreos 13:7. Acuérdense de vuestros pastores que les hablaron a ustedes la palabra de Dios y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, los pastores tienen el llamado de vivir una vida de santidad porque su trabajo principal es perfeccionar a los santos en la unidad, perfeccionar a los santos en el conocimiento y perfeccionar a los santos en santidad. Esto no es una prédica fácil para mí, pero yo espero que estemos ambos, ¿verdad? Tanto la iglesia como Tony, Alejandro, Roberto y yo, que somos pastores, puestos delante de la palestra, porque al final la iglesia tiene que ser perfeccionada, pero Dios, dice Efesios 4:11, Dios es el que ha dado a la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas, con un propósito claro, que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Si el Señor nos ha puesto aquí, ustedes como iglesia tienen un trabajo, no es venir a consumir. Este no es el tipo de iglesia en el que usted viene para que le sirvan la comida. Es que usted tiene que hacer como la iglesia de Berea, examinar la palabra de Dios. ¿Qué me están predicando? Lo que me están predicando va conforme a lo que yo estoy leyendo aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, con mis hermanos. Estamos de acuerdo en lo que dice aquí. Yo tengo que también observar lo que dice la palabra y observar tu conducta y ver si tu conducta va de acuerdo con lo que dice la palabra, y entonces yo te imito.
es un trabajo de todos. Usted como hermano en Cristo no puede venir a la iglesia simplemente a sentarse como lo que me den, yo lo cojo. Hay un trabajo que tenemos que hacer todos porque es preservar el evangelio. Estamos llamados a preservar todos el evangelio. No solamente estamos llamados como pastores a perfeccionar a los santos. Vean un segundo aspecto que el apóstol Pablo da como implícito. Y es que tenemos también que madurar a los creyentes. Madurar a los creyentes, que sean maduros. Vean el versículo 14, el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una apelación. Parte de lo que tienen que hacer los líderes en la iglesia, además de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es que los cristianos sean cristianos maduros. Cristianos maduros. Obsérvense que el apóstol Pablo usa aquí una imagen, dice, no seamos niños fluctuantes. Pero ustedes han oído esa palabrita niños en otro contexto de las Escrituras. Sí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si vuestra fe no fuera como la de un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿debemos ser como niños o no debemos ser como niños? Hay dos contextos diferentes en lo que se está diciendo. Tener la fe como la de un niño, con esa ingenuidad que cree en el Señor. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos llama a no ser como niños que no tienen conocimiento de lo que se les está diciendo. Son dos imágenes diferentes de un niño. Los niños que nosotros tenemos en nuestra iglesia, que están siendo ahora mismo instruidos, tienen un aspecto loable, y es que su mente es ingenua. Si usted le da una menta ahora mismo, ¿sabe qué van a hacer ellos? Ellos la van a coger. Todavía esa menta sea de canela, de jengibre, o esa menta sea de salsa picante, lo más probable es que ese niño la va a coger y con esa misma ingenuidad se la va a comer. En ese aspecto, hay esa ingenuidad en un niño. Cuando le presentamos el evangelio, ese niño lo cree de una manera que quizás es difícil para ti y para mí creerlo, con esa misma ingenuidad. Pero el Señor nos dice, para las cosas del error, para las falsas enseñanzas, no podemos ser como niños. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, verso 2. 1 Corintios capítulo 3, verso 2 dice, yo les di a beber leche y no vianda. ¿Sabe qué les está diciendo? Les di a beber leche y no comida sólida. ¿Por qué? Dice, porque aún no eran capaces, ni aún son capaces, porque aún ustedes son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son ustedes carnales y andan como hombres? Porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes en la iglesia de Corintio tenían una actitud de pleito entre ellos que el apóstol Pablo no podía venir con una enseñanza profunda, tenía que venir con lo más básico del evangelio. Tenía que venir a darle leche y no vianda porque no tenían la capacidad para digerir quizás otros aspectos más profundos del evangelio. El apóstol Pedro hace la misma advertencia en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2. Deseen como niños la leche no adulterada del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no debemos llegar a ser, y miren que el apóstol Pablo se incluye en el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Dice, para que no seamos niños fluctuantes que son llevados por doquiera. La palabra que se usa allí es una palabra que la usamos el día de hoy. Para que no sean llevados a la periferia, para que no sean arrastrados a la periferia. Es decir, el enemigo, como vamos a ver ahora, usa estrategias para que al que esté débil en la fe, él no te toma y te lleva y te saca del evangelio. Te va como hacen los gatos con las cosas que están en la mesa, él le va empujando y le va empujando. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo y te va a llevar a la periferia, a la periferia, a la periferia, a la periferia. ¿Te vas a caer o no te vas a caer? Entonces, el Señor nos llama a sí mismo a tener nosotros esa conciencia de no ser niños fluctuantes. Hay una labor del pastor
de instruir a los hermanos para que sean perfeccionados y madurados en la fe. Y hay un deber del creyente de perseguir esa madurez, de no ser un niño fluctuante que es llevado por doquiera por todo viento de doctrina. No es para que no sea arrastrado por todo viento de doctrina. Y es parte de lo que tenemos que perseguir, esta perfección. Miren que cuando nos habla aquí de que no seamos así, no seamos niños fluctuantes, hay una imagen allí como de la ola, de una ola que es llevada por el viento. Santiago capítulo 1 dice, el hombre de doble ánimo es como la onda que el viento arrastra por cualquier lugar. Cuando habla del hombre malo en Salmo capítulo 1 dice que es como el tamo que arrebata el viento. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, hablando de mujeres, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6, los falsos maestros llegaban a los lugares y predicaban un falso evangelio, y dice de ellos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por sus diversas concupiscencias. El apóstol Pablo está diciendo, el falso maestro es tan tal que llega a los pueblos y que las muchachitas que tenían la mente como arrastrada por cualquier viento, se las llevaban y las engañaban con, como vamos a ver ahora, las estrategias. Parte de lo que el liderazgo cristiano y la iglesia tiene que perseguir es alcanzar ese grado de madurez para no ser un niño fluctuante, para no ser una onda llevada por el viento y para que no sea tampoco víctima del engaño del enemigo. Miren cómo es esto, que dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos, alcancemos cierta madurez, ¿verdad? La meta es que alcancemos una madurez de tal manera que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, y dice, por estratagemas de hombres. Si ustedes observan, miren cuántas herramientas usa el enemigo, cuántas herramientas usan los falsos maestros para arrastrar al débil en la fe, al inmaduro en la fe, a la periferia. Estratagema de hombres que para engañar, el engaño, emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes ven que no es tan sencillo. Una estrategia, un engaño, astucia, artimaña, error, es como todo un entramado para ver en qué manera yo puedo llevarte a que tú seas engañado, cómo yo te arrastro hacia la periferia. Uno de mis primeros trabajos fue en el mercado, y en el lugar donde yo trabajaba era un lugar de esto donde se movía mucha gente, y habían allí 3 señores. Sí, son como caras difíciles de olvidar, pero habían 3 hombres que andaban siempre con 3 pesetas. Y lo interesante era el drama que montaban estas personas. Porque cualquier viejito que iba caminando, llegaba uno, ¡pam!, y le topaba. Y venía el otro, venga, ¿quieres jugar? Y llegaba otro y decía, no se ponga eso, que va a perder su cuarto. Y usted veía todo un drama, era como una obra de teatro delante de nuestros ojos. Y obviamente nuestro jefe nos dijo, no me permitan que esa gente me hagan esos relajos aquí, échenlo de aquí, bótenlo de aquí, expúlsenlo. Pero uno veía esta escena y es increíble cómo lo dejaban ganar a la primera. El hombre se ganaba 100 pesos. Ahora vamos a apostarlo los dos. Y comenzaban ahí. Y en cuestión de 20 o 30 minutos le daban 25 pesos para el concho. Tenga, para que se vaya un concho. Ya cuando le habían secado los bolsillos. Y uno llegó a ver personas que eran de que los guapos. No, es que yo me sé eso. Engañados. Y que no sabían que de las 3 pesetas, la que estaba marcada con un chin de cuté, ellos tenían una manera de esconderla, que no importaba, cualquiera que usted elegía, no era la que tenía que elegir. Y perdía 100, perdía 200, perdía 300. Y usted podía decir, no, yo sé cómo engañarlo a ellos. Usted no sabía cómo engañarlo a ellos, porque eran expertos. Y el Señor está diciendo aquí, cuando usted es inmaduro en la fe, usted se está enfrentando a un experto, al diablo. Es un experto en estratagema. Esa palabra estratagema era el dadito, el cubo de dado. Un dadito que era forzado a tener un chin más de peso en un lugar. Cuando hacían los dados, lo hacían de una arcilla
le metían una piedrecita dentro de la arcilla y cuando el dado quedaba formado, usted veía un dado normal, pero ese dado cada vez que lo tiraban caía exactamente en el mismo número. Eso era un estratagema. Y dice aquí la palabra de Dios que el enemigo usa un estratagema, una astucia, un engaño, una artimaña, un error para llevarte a la periferia. Y es el trabajo de la iglesia, de los pastores, instruir a los santos, perfeccionar a los santos en esa perfección, en la santidad y en esa madurez, para que no sean engañados. Creo que una tercera cosa en la que el trabajo de los pastores es visto en la iglesia es que tenemos que ayudar al cuerpo a crecer en Cristo. A crecer en Cristo. Parte del trabajo, parte de la función que Dios le ha dado a los pastores a la iglesia es que se ayuden mutuamente a crecer en Cristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir creciendo en amor. Vean que se habla de la verdad en amor. Tenemos que compartirnos mutuamente la verdad en amor, comenzando por nosotros los pastores y asimismo la iglesia mutuamente. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo está diciendo eso, es que la iglesia tiene que ser caracterizada por un crecimiento constante, un crecimiento espiritual, no solo en número, sino también en fe. Un crecimiento que es vertical, pero que también es horizontal. Y eso tenemos que hacerlo entre todos nosotros. Si una iglesia, vamos a suponer que esta iglesia, por la gracia y la misericordia del Señor, mañana llega a pasar de 135 miembros, nosotros llegamos a 700, 800 miembros y no podemos dar el curso aquí, sino que tenemos que salir para la cancha y tenemos que poner 700 sillas en la cancha y tenemos que armar todo un sistema de sonido para poder dar el culto allá afuera. Creo que el Señor añadiría cada día a su iglesia lo que han de ser salvos. Pero si para lograr eso tenemos que sacrificar el evangelio, si para lograr eso tenemos que negociar nuestras convicciones, entonces no estamos agradando a Dios. Porque el agrado a Dios viene en que ese crecimiento que está allí es en Cristo. Miren cómo dice el apóstol Pablo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo el cuerpo está concertado, todo el cuerpo está unido, todo el cuerpo está unido por estas coyunturas. Y observen cómo se ve esa unidad cristiana. Esas coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ese último aspecto es que estamos llamados a perfeccionarnos en ese crecer, que tenemos que crecer juntos. Como iglesia, y veíamos esto en Efesios capítulo 2, verso 19 al 21, nos vemos como una familia de creyentes que están fundamentados en la palabra de Dios y que tienen la misión de predicar el evangelio. Una familia en su palabra con una misión. Y cada uno de esos aspectos es parte de lo que vemos aquí en la palabra que el Señor nos llama a crecer. Y tenemos espacio para crecer en cada uno de esos aspectos. Si nosotros viéramos entonces cómo nosotros crecemos en esto, lo primero es que el Señor nos ha llamado como pastores a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted tiene que preguntarse, ¿los pastores de mi iglesia me están equipando, me están dando las herramientas, me están habilitando para yo hacer mejor la obra del ministerio? Número 1. Número 2, ¿tú estás haciendo alguna obra del ministerio? Porque si tú como creyente no estás en ninguna manera ayudando a tus hermanos, edificando a tus hermanos, apoyando a tus hermanos, abrazando a tus hermanos, buscando la manera del crecimiento mutuo, y tu función solamente es venir el domingo, escuchar la prédica e irte para tu casa y no estás haciendo ninguna obra del ministerio, entonces o estamos en falta nosotros o estás en falta tú. Porque la labor de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo sé que nosotros como cristianos podemos ser sacerdotes,
modelos del Evangelio en cualquier área en la que nos encontremos. Pero el llamado principal es que hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Tenemos que nutrirnos mutuamente. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Ahorita nos dimos un abrazo mucho. ¿Cuántas de las personas a quien usted saludó, usted no conoce por nombre? Acérquese y pregúntele su nombre. Quizás los que tienen matrimonios más viejos, acérquese a los que tienen matrimonios más jóvenes. Quizás algunos de ustedes tienen que acercarse y darle un consejo a los que son solteros. Quizás algunos de ustedes que han criado muchachos tienen que acercarse a los que tienen niños pequeños y darle un consejo, orar por ellos, interceder por ellos. ¿Cómo nosotros vamos a ser una familia? ¿Cómo nos estamos edificando en la palabra mutuamente? ¿Cómo nosotros estamos haciendo la obra del ministerio a la que Dios nos ha llamado? Todos nosotros tenemos el deber de obedecer al Señor y el trabajo principal de la iglesia es edificar a los santos para la obra del ministerio. Permítame orar. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra y por la manera tan maravillosa en la que tú hablas a nuestras vidas. Este tipo de mensaje, Señor, es confrontador para mí, confrontador para cada uno de los pastores de esta iglesia, confrontador para cada uno de los evangelistas de esta iglesia, confrontador para cada uno de los maestros de esta iglesia. Este mensaje confronta a aquellos que sirven como misioneros y este mensaje confronta a cada hermano y a cada hermana que tiene el deber de contribuir para el perfeccionamiento de los santos, de contribuir para la edificación de sus hermanos. Yo te quiero rogar, Señor, por misericordia, si en alguna manera no estamos haciendo esto bien. Pero quiero pedirte, Dios Todopoderoso, de la misma manera, que nos des la valentía, que nos des las fuerzas para nosotros obedecer tu palabra. Y que esta iglesia se parezca al modelo que tú nos das de iglesia. Que podamos glorificarte y exaltarte tal cual tu palabra nos llama. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Mi hermano Tony por acá.